Vayamos entonces ahora a la parte práctica de las normalidades del STIT con principal énfasis en lo que es cardiopatía isquémica y pericarditis, como diagnóstico diferencial también la repolarización precoz y trastornos hidroelectrolíticos, el típico, la hipercalemia, y veamos estos detalles, por supuesto, por cuestiones de practicidad y educativas, y no es práctico que yo le traiga absolutamente todos los tipos de ejemplos de cardiopatía isquémica, con los conceptos ya previos, aplicándolos aquí. Ustedes pueden seguir revisando y cualquier duda la vamos resolviendo. Aquí están los ejemplos clásicos, es muy importante que quiero que tengan claros para que puedan hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Ok, ¿qué ven aquí? Vamos a ver qué creen que ven aquí. Vamos a sacar el puntero y unas flechas. Vean esas ondas T, lo primero que sorprende son las ondas T tan altas, pero hay unos detalles adicionales que hay que ver. Ven esas ondas T que tienen una concavidad, el punto J se eleva con respecto a la línea basal en prácticamente todas las derivaciones precordiales, no se ve tanto en B1, pero en la mayoría de las derivaciones precordiales, en D2, en D3, en ABF, en D1 y en ABR, un cambio al revés. Y en ABR hay un detalle que lo estoy señalando con esta flecha aquí, que lo podemos ver aquí, es en cuenta que ese intervalo PR o PQ para este caso está discretamente elevado con respecto a la basal. Y en el D2 se ve como el PR está tiene un infradesnivel con respecto al basal. Entonces, con los conceptos que ya hemos hablado, esto es obvio que no tiene una rama específica de isquemia, no puede ser una lesión subepicárdica ni nada por el estilo, no parece hipercalemia, ya más adelante les voy a dar un ejemplo de hipercalemia para que vean cuál es la diferencia. Y entonces, ¿qué es esto? Es una pericarditis aguda con estadio 2 porque hay modificaciones importantes de la T, pero con ya elevación del ST. Por supuesto, una de las cosas importantes, esto aquí estamos hablando simplemente de tracto electrocardiográfico, pero muy importante a la hora de hacer el diagnóstico es considerar el síntoma. Que el síntoma del dolor torácico del paciente de pericarditis no es igual que el síntoma del dolor torácico del paciente isquémico. Por supuesto, el síntoma de un paciente hipercalémico no será el mismo de la pericarditis ni de la cardiopatía. Un paciente con una repolarización precoz, por supuesto, un paciente totalmente asintomático, porque la repolarización precoz no tiene ningún tipo de connotación patológica. Entonces, también hay que hacer el análisis del electro en el contexto clínico del paciente. Pero bueno, nosotros estamos haciendo análisis electrocardiográfico, por eso se los traigo así. Veamos este ejemplo. También llama la atención esas T altas aquí, pero dense cuenta que ya aquí hay unos cambios. Aquí hay unos cambios de ondas T altas aquí. También en D2, en D1, ven el punto J aquí cómo cambia. Pero aquí hay unos detalles importante porque les acabo de hablar del punto J, que no se ve mejor de B3 hacia B6 y en las otras derivaciones. El punto J, que sería aquí, es prácticamente el mismo nivel de la línea basal. Punto J aquí está prácticamente el mismo nivel de la línea basal. Están ondas T picudas en casi todas las derivaciones, como en el electro anterior, pero aquí la onda T no se eleva. El fenómeno del ST, del índice STT, aquí no se modifica. Aquí prácticamente es 1 porque están al mismo nivel. Entonces, no parecen, a pesar de que están en las derivaciones que tú puedes pensar que es una pericarditis, este hecho y que el paciente, vuelvo a repetir, no tenga síntomas, esto es una inversión de la T porque es ABR, recuerden que ese vector ve al revés. Entonces, ¿qué te puede hacer llamar la atención? Un paciente con hipercalemia. De hecho, este paciente tenía 8 puntos de potasio. También, por cierto, es idiosincrático la elevación de las T picudas en pacientes con hipercalemia, pacientes, y ustedes probablemente ya lo han visto en el posgrado, que pueden tener 8 de potasio, sin embargo no han hecho mayores cambios de la T. Por supuesto, eso es un criterio importante para riesgos de paradas cardíacas. Ok, aquí no hay esas T tan grandes, pero vemos cómo ese T, perdón, vean cómo se ve en D2, D3, ABF, cómo se ve en ABR, cómo se ve en D1, cómo se ve en ABL. Vean que aquí está hay un supradesnivel en D2, D3, ABF y un infra en D1 y ABL.
pero también hay un infra en B2. En B1 ya se ve, pero se ve con mucha más preponderancia en B2, B3 y B4. Entonces, ¿qué sabemos que ve cada cara? Aquí estamos viendo que ya hay cambios específicos por ciertas áreas coronarias. Entonces, la cara inferior, el ventrículo derecho, que se ha visto por D2, D3 y ABF, vemos que hay un supradesnivel. Yo le hablé de la convexidad y la concavidad, aquí no está perfectamente convexo, pero hay una elevación muy importante del punto J solamente en cara inferior y no ocurre en el resto de las caras. Un supradesnivel como este, por lo tanto, se te aleja de la pericarditis. Probablemente el paciente, el síntoma fue disnea o dolor torácico, no con características de pericarditis. Lo repito, es importante. La cara contraria de 2 de 3 ABF es de 1 ABL y justamente hay cambios digamos, en espejo con respecto a de 2 y de 3 ABF. Por eso es que vemos el infradesnivel de 1 ABL. Entonces, tenemos una lesión subepicárdica aquí con cambios en espejo en de 1 ABL. Igualmente, lo mismo pasa para ABR. Pero una cosa más llamativa es que los electrodos que les hablé en la clase de teoría, B1, B2, B3, anteroceptales, también está haciendo un infradesnivel. Estos se consideran cambios recíprocos, igual que el de 1 y ABL, pero específicamente estos precordiales, como estos electrodos precordiales se están poniendo en la cara anterior del pecho y son electrodos horizontales, como ya lo hemos hablado varias veces, y el hecho que le está haciendo un infradesnivel quiere decir que hay un vector que se está alejando de B1, alejándose de B2 y alejándose de B3. O sea, estos electrodos están viendo el rabo, por decirlo así, de esos vectores, y eso quiere decir que hay una lesión, pues que en la lesión justamente se ve así porque hay un aumento de la actividad eléctrica de voltaje por liberación de potasio en cara inferior, pero si recordamos que la coronaria derecha da en el 90% de los casos la descendente posterior, entonces, y también una lesión sepocárdica posterior, la manera que se lo ve es una imagen en espejo anterior, porque es la cara contralateral. ¿Ok? Entonces aquí tenemos simplemente una lesión subepicárdica inferoposterior porque tiene cambios recíprocos. El de 1 ABL es recíproco con respecto al de 2 de 3 ABF, pero el B1, B2, B3 y B4 es recíproco o la imagen en espejo de un infarto posterior, que si hiciéramos derivaciones posteriores, la misma B1, B2, B3 y B4, pero dorsales, probablemente vamos a ver un supradesnivel del ST. Y eso es por una oclusión total de la coronaria derecha, porque tenemos tomada la marginal derecha, que le da a toda la cara inferior completamente, pero además tenemos obstruida la descendente posterior. Entonces eso probablemente es por una obstrucción más arriba de la coronaria derecha que hace que no haya flujo en esas dos ramas de la coronaria derecha, una oclusión completa de la coronaria derecha. Veamos este ejemplo. A ver dónde están las flechas. Vemos que de 1 y ABL hay un infradesnivel, que esa es la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. En esa misma cara lateral tenemos, viendo B5 y B6, vemos que un infradesnivel mucho más marcado. O sea, todo esto está irrigado por la coronaria izquierda, pero específicamente la marginal, de ramas de la circunfleja. Entonces, toda la cara lateral está tomada tanto alta como baja, pero vemos estos detalles. En D2 también hay un infradesnivel. En D3 hay un discreto infradesnivel de ABF y en B1 hay un supradesnivel también discreto. Estos se pueden considerar cambios, igual a ABR, estos se pueden considerar cambios recíprocos. Vamos a sacar el puntero. Si bien cuando estos pueden ser cambios recíprocos, generalmente el cambio recíproco, como siempre hemos dicho, es una imagen en espejo y debería haber más bien un supradesnivel en vez de 2, de 3 ABF y más bien un infra. No es muy marcado, pero existe. Entonces, esto es un cambio recíproco. O lo otro, ¿se acuerdan que yo les dije en la clase anterior que hay un 10% de los casos que la descendente posterior no es rama de la coronaria derecha, sino rama de la coronaria izquierda? Y esto puede ser, la imagen en espejo es de la lesión o el cambio recíproco de una lesión en la descendente posterior. Es una posibilidad, o es cambio recíproco a estas imágenes que se están viendo de una ABL, pero hay ese detalle que son infra y no
infradesniveles. Entonces, esta es una lesión, lo que está claro que es una lesión subendocárdica lateral con definitivamente una oclusión de la coronaria izquierda, específicamente la circunfleja y específicamente al menos la rama marginal lateral izquierda con posiblemente una presencia, una descende posterior izquierda. Eso habría que hacerlo luego con un estudio estructural y un estudio hemodinámico. Veamos este, que además es un electro tan de la vida real que B5 y B6 no se marcan, porque estaban malos los electrodos. Veamos aquí, justamente también el ST, ve nada, esto es una lesión subepicárdica que incluye anteroseptales, pero veamos que también está en D2, entonces anterosectales también con cara inferior, pero yo siempre les he dicho, les dije en la parte teórica, vean los intervalos PQ o PR, vean cómo el intervalo PQ o PR, la BR está elevado y en D2, yo no sé por qué esta flecha la puse aquí o esta flecha baja aquí, hay un discreto infradesnivel, se ve mucho mejor el supradesnivel del PR en ABR que el infra en D2, pero ahí está. Y des en cuenta que en D1 ABL y supra, en D2, D3 ABF y supra, en B1, B2, B3, B4 hay supra, aquí justamente por esta elevación discreta y con elevación del punto J que no están marcados como los electros, pero que le hubiera sido perfecto calcular la relación STT en B6, pero no tenemos B6, pero tenemos el PR. Entonces, ¿qué es esto? Una pericarditis aguda también en estadio 2, pero en estadio 2 quizás un poco más precoz que el electro que le enseñamos inicialmente. Sigamos. Veamos aquí. Ondas T alta, B6, B5, B4, B3, ya en B2 no tanto, pero no ocurre nada, es lo mismo en bipolares. Y esa elevación es con prácticamente ninguna elevación del punto J. En estos casos se puede elevar como se ve aquí en B3. Generalmente no se eleva más de 2 milímetros, pero des en cuenta que es predominantemente precordiales y no hay nada en bipolares. Entonces, y no hay nada en los PR, que es esto, una repolarización precoz. Otro ejemplo más, no se me agoten. Ok, veamos ahí también, que nos llama la atención esto, que ustedes dirán, bueno, parece el signo de la bandera, porque justamente hay una concavidad aquí. Pero bueno, realmente lo de la concavidad, cuando es importante, no es más que patognomónico, no es de la suficiente especificidad, porque hay muchas veces que hay algo de concavidad en los pacientes isquémicos. De hecho, y lo más importante es el compromiso por áreas. Dese cuenta que aquí compromete de B1 a B4, B5 y B6 ya no está ocurriendo este fenómeno, ya eso aleja la posibilidad de que sea una pericarditis. Lo mismo pasa en las bipolares se eleva, no tan marcado como en B1, B2, B3 y B4, pero se eleva en D1 y ABL y no ocurre en D2, pero sí un infranivel en D3 y D4. Pero a diferencia del electro anterior, de los unos electros anteriores, este cambio de 1 y ABL, su recambio recíproco o imágenes de espejo pueden ser, si este es el lado izquierdo que está viendo, hacia el lado de arriba, el lado de abajo, contralateral que ves de 2, pero sobre todo de 3 y ABF, y esto puede ser el cambio recíproco de D1 y ABL. Entonces aquí la lesión subepicárdica es lateral, anterior o anterior y septal. No toma aparentemente lateral, no compromete aparentemente lateral baja. Hay una obstrucción probablemente de la circunfleja, pero parcial sin compromiso de la marginal. Bueno, lo que le da el infradesnivel en D3AB. Entonces, de 3 ABF, se ve, o mejor dicho, de 3 ABF se ve como cambio recíproco. Entonces, aquí lo que vemos es una lesión subepicárdica anterosectal y lateral alta, donde lo que predomina es el anterosectal. Recuerden que ese CT estaba muy alto, ese suprarenal estaba muy alto en todo lo que es anteroseptal, y eso es muy claro que hay obstrucción de la descendente anterior probablemente completa y quizás parte de la circunfleja. No una obstrucción completa porque solo lateral alta, no hay obstrucción hacia abajo en la marginal. Puede ser que sea un compromiso parcial de la circunfleja, eso es lo que te da solamente el compromiso de 1 ABL. Pero hagamos un ejemplo, que aprovechemos a este mismo paciente, resulta que se le da tratamiento y mejora de los síntomas cardíacos y a las 48 horas
se transforma en esto. Vean que las supradesniveles se corrigen un poco de B1 a B4, todavía hay algo de supradesnivel. Ya el infradesnivel de D2, de D3 y ABF se corrige, el de D1 y ABL se corrige, pero, y aprovecho para que vean, esa T se aplana o incluso bifásica, que es lo que les mostré en la clase anterior de las ondas bifásicas, que generalmente son anormalidades inespecíficas de la repolarización, pero que pueden ser hallazgos de eventos isquémicos previos. Pero lo que me quiero sobre todo que vean es estos detalles. Ya el QS en B1, B2, B3 y B4, sobre todo hasta B3, ese planeamiento de la T, y es lo que yo les decía en la clase anterior, que esto es lo que se llama una zona eléctricamente inactivable, anteroceptal más un trastorno de la repolarización lateral. Si usted le llega al paciente sin síntomas, ya un control y les trae este electro, les tienen que darse cuenta de este trastorno de la despolarización y este trastorno de repolarización son hallazgos indirectos de un paciente con una historia isquémica previa. Son los pacientes que a lo mejor no se acuerdan, no saben, porque a lo mejor no tuvo dolor torácico, fue diabético. Y ay, sí, a mí como que me dijeron que yo tuve un infarto, tuve un preinfarto, o casi, o tuve principios de. Pero ustedes, esto es importante. Ok, entonces es un detalle. Y esto es del mismo paciente que les mostré en la lámina anterior. Veamos este, que les llama la atención. También una elevación del ST, no tan marcada como los previos. Realmente aquí es muy poco la elevación del ST en B3, B4, B5, B6 ya no se ve. En D2, D3 tú dirás, bueno, pero probablemente aquí, aun cuando no cumple el criterio de 2 milímetros del punto J, te puede te puede sonar a la cabeza que esto puede ser una lesión subepicárdica anterosectal, pero resulta que está comprometido B5, y B5 es mucho más lateral porque es mucho más bajo y no hay nada de compromiso, muy poco compromiso de método. Aquí es mandatorio, por supuesto, la clínica del paciente, pero como les dije previo, vean ese segmento PR de ABR que está 1 milímetro por encima del basal. Incluso se ve mejor también aquí que en el PRD2. Esto resulta que son cambios bastante precoces, pero si el paciente tiene clínica y tú tienes estas imágenes, tú puedes decir con total certeza, con una probabilidad del 80% de estar en lo correcto, que es una pericarditis aguda de estadio 1. Pues simplemente hay cambios discretos de la T y del segmento PQ o PR. Ya falta poco. Ajá. Aquí vean esto, vamos a acelerar un poco las cosas, vean un supradesnivel importante de 2 de 3 ABF, cara inferior, obvio, con D1 y ABL, ya estamos claros que si esto es la parte de abajo hacia el lado derecho, esta es la parte de arriba hacia el lado izquierdo, entonces esto es lo contrario a esto, estos son cambios recíprocos a lo que ven de 2 de 3 ABF. Eso ya lo vimos, una lesión subepicárdica inferior, pero les traigo porque se acuerdan que al principio les mostré que había también cambios recíprocos con un infradesnivel de B1, B2, B3 y B4, que es la imagen anteroceptal contralateral al infarto de cara posterior. Aquí no está ocurriendo. Aquí no está ocurriendo. Entonces aquí el problema es simplemente una lesión subepicárdica solamente cara inferior con cambios recíprocos en D1 y ABL. Esto hay dos posibilidades. O es una oclusión de la coronaria derecha, específicamente en la marginal interventricular derecha, o si es una oclusión en la coronaria derecha, probablemente la descendente posterior es rama de la coronaria izquierda y no está en la coronaria derecha y por eso es que se salvó la cara posterior, o solamente la marginal está enferma. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Ajá, vamos a ver qué piensan ustedes de esto. Aquí están las flechas marcadas. De altas, llamativamente altas y picudas, que no ocurre en bipolares, que están un poco altas, pero nunca como aquí, donde el punto J se eleva discretamente, prácticamente en 2 milímetros, B2, B3, B4 y B5, que es lo que le decía, bueno, será anteroceptal y también algo de lateral, una lesión subepicárdica.
pero la T es muy alta y muy picuda. Las ondas T altas y tan picudas no son tan isquemia. Podrían ser de hipercalemia, pero hipercalemia, como les vimos antes, es de toda la irrigación. Esto es solamente precordial y además el paciente está asintomático. Eso es repolarización precoz. Entonces, bueno, estos fueron unos 10 ejemplos de 10 u 11, considerando la zona eléctricamente inactivable, que les da más o menos idea de los diagnósticos diferenciales en los pacientes con trastornos LST y la T. Recuérdense que primero es qué clínica tiene el paciente y ver, interpretar el electro basado en la clínica, pero con estos trazados, esos diagnósticos diferenciales son los importantes. Trastornos inespecíficos de repolarización por los trastornos en la T, repolarización precoz, que es muy frecuente, pericarditis aguda y las diferentes presentaciones de la cardiopatía isquémica aguda y la presentación del paciente con isquemia crónica, ya sea con microvoltaje, con trastornos inespecíficos de la repolarización, que pueden ser un trastorno inespecífico asintomático en un paciente que no tiene ninguna lesión, que eso tú lo vas a ver luego que estudies la parte estructural, o que son secundarios a un evento isquémico, pero como usted es un trastorno de repolarización inespecífico y el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, hay que estudiarle probablemente una isquemia previa, ¿ok? Sobre todo si ahí se acompaña de zona eléctricamente inactivable o un enlentecimiento en la zona de transición, en la presencia de la R en la zona de transición precordial. Bueno, con eso terminamos esta parte. Se hizo un poquito más largo de lo que tenía planificado, pero espero que les haya sido de provecho. Cualquier cosa, pregunten.